predica de él es el ejemplo de la amistad que tuvo con David. Recordemos cuando Saúl quería matar a David, cuando vivía en el palacio con Saúl, quien lo defendió fue Jonatán, y de quien se habla y un ejemplo de amistad, y la Biblia dice que le amaba como a su propia alma. Si se habla de amistad, se tiene que hablar de Jonatán. Mas sin embargo, es en el único aspecto del que creo yo se habla, y hay muchos aspectos más sobre la vida de Jonatán. No solamente que fue un buen amigo, sino en esta ocasión veremos que fue un gran guerrero, y literalmente el Antiguo Testamento habla de guerras que hubo del pueblo de Israel, y en esta ocasión estudiaremos una guerra y la gran fe de este hombre llamado Jonatán, de cómo dos hombres vencieron. Y nos dice la Biblia, versículo número 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él, con Saúl, con el rey, ¿cuántas personas eran, hermanos? Entonces, la Biblia dice que Saúl, el rey, estaba con 600 hombres de un lado, y vemos que Jonatán se alejó un poquito de él con su paje de armas. Cuando la Biblia dice paje de armas, significa su escudero, o aquella persona que cargaba el escudo de Jonatán y su arma que él tenía. Entonces había 602 personas en nuestra historia, y en un grupo hay 600, y del otro lado está su hijo, solamente con su escudero, y el ejército, la Biblia dice, bueno, que era innumerable. Versículo 3 nos dice la Biblia, y Abías, hijo de Ahitob, hermano de... Ahí hay un buen nombre para un hijo, hermano, que estés a punto de tener, y Finés le puedes poner al otro. Dice la Biblia, hermanos, al final, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Estaban los 600 reunidos, pero no se habían dado cuenta que su hijo no estaba con el grupo. Se había alejado juntamente con su paje de armas. Versículo 4 nos dice la Biblia que había desfiladeros, que había un peñasco. En vez de leerlo, lo voy a explicar. Entonces, de este lado estaban los 600, por aquí estaba Saúl, por aquí estaba Jonatán, y entonces había dos muros grandes, y él tenía que pasar por en medio para poder llegar al campo enemigo. El enemigo no estaba del otro lado del río, el enemigo estaba arriba de la montaña, lo que significa que si él pasaba por ese peñasco, por esa montaña, evidentemente el enemigo lo iba a ver, y lo más probable es que lo matara en ese mismo instante. Entonces entendamos, el enemigo está arriba, están los 600, y Jonatán, vamos al versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su escudero, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. La palabra guarnición significa un pequeño grupo que cuida, que vigila, atalayas. En este caso, lo veremos más adelante, pero esta guarnición o este grupo que guardaba que no viniese un enemigo, era un grupo de 20 soldados. Entonces había 20 soldados arriba de la montaña, y Jonatán le dice a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es uno de los versículos que más me gusta de toda la Biblia, y es probablemente el que más predico al ganar almas. Pero no me había dado cuenta de la primera parte del pasaje. Ven, pasemos. En otras palabras dice, bueno, vamos a intentarlo. Ahora, hermanos, tiene lógica que dos hombres, que ni siquiera era el rey, y solamente iba con su escudero, tenía lógica que se enfrentaran contra un ejército. La respuesta es no, hermanos. Es más, no solamente que no se enfrentaran contra el ejército, sino simplemente que se enfrentaran con esos 20 que cuidaban la montaña. Desde ahí era un logro muy grande, mas sin embargo Jonatán le dice, ven, pasemos. Bueno, vamos a intentarlo. Hermanos, gloria a Dios por la invisible y poderosa mano de Dios, hermanos, que cuántas veces Dios nos ha guardado y ni cuenta nos hemos dado. O tal vez alguien iba a chocar en la mañana y Dios te guardó. La Biblia dice que Dios manda a sus ángeles alrededor nuestro y ni cuenta nos damos, hermano. Una semana hubo un problema, y bueno, no me gusta platicar problemas, así es que no lo haré. Pero qué bendición que Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarda. A veces visiblemente lo vemos, pero yo creo que hay más historias que no conocemos. Las veces que Dios nos ha guardado
Y para mí esta es una muy clara. 2 hombres contra 20 y bueno, contra un ejército. En momentos de inseguridad en los cuales vivimos, debemos estar seguros esta mañana que es Dios quien nos guarda, hermanos. Pero le dice a su escudero, ven, pasémoslo, intentémoslo. Quizá haga algo Jehová con nosotros. La gran pregunta es, ¿ustedes creen que Jonatán tenía miedo? La respuesta es sí, hermanos. ¿Es normal que algunas veces sintamos miedo? La respuesta es sí. Vayamos brevemente a Hebreos 11:7. ¿Habrá algunas veces que crucemos lo que sintió Jonatán? Mas sin embargo, que ese miedo no nos paralice, sino digamos lo mismo que él, pues pasemos, intentemos, y probablemente Dios hará cosas grandes, como le dijo Jonatán a su paje de armas. Noé, nos dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿con qué palabra usa ahí, hermanos? Temor. Entonces, Noé, ¿tú tenías temor en hacer el arca? Sí. Pero ¿fue tanto el miedo que te detuvo de hacerlo? No. Él no respondería, fue más grande mi fe en Dios que mis temores. Todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar miedos, aún los héroes más grandes de la Biblia, y vaya que Noé debe ser uno de ellos, y por eso Dios lo expone en el pasaje de la fe en Hebreos 11, pero dice que con temor preparó el arca. Habrá veces que habrá circunstancias difíciles en nuestra vida y tendremos temor, mas sin embargo nuestra fe, una vez dije esta frase y me encantó, cuando alimentas tu fe, tus miedos se mueren de hambre. Cuando alimentas tu fe, tus miedos se mueren de hambre. ¿Qué tal Pedro en la tormenta, hermanos? Es una historia tan conocida que creo que pierde el poder tan grande que tiene la historia. Pedro, cuando salió a caminar en el agua, no es que el día estaba nublado, no es que el día estaba bien a gusto, no es que era una tarde en Cancún, hermanos, ahí, que se echó un clavado Pedro. La Biblia dice que había una gran tormenta. Una cosa es echarte un clavado al mar cuando hay un poco de olas, y otra cosa es aventarte cuando se está tumbando la barca. No, eso es algo muy peligroso. Evidentemente Pedro temió, y evidentemente más que Pedro, los demás apóstoles, porque todos estaban ahí, pero uno dijo, pues vamos a intentarlo. Y ahora, no te estoy hablando de que intentes y que te avientes un barranco, por supuesto que debes estar seguro que donde vas está Dios, que Jesús estaba en medio de la tempestad, hermanos. Jesús fue quien le dijo a Pedro, ven a mí. Y Pedro dijo, pues intentémoslo por fe, como lo hizo Jonatán. Y fue el único hombre después de nuestro Señor Jesucristo que pudo haber dicho, caminé sobre las aguas. ¿Qué tal la historia de Gedeón? Vayamos a Jueces 7:10. La historia de Gedeón fue aquella historia donde había 32,000 soldados. Dios le dice, el ejército es mucho, tenemos que reducirlo, hasta que llegan a ser 300 hombres. Jueces 7:10 dice la Biblia. Y si tienes temor, Dios le está convenciendo a Gedeón a que vaya y ataque al campo enemigo. Pero le dice, si acaso tienes temor con tus 300 hombres de descender, solo si tienes temor baja con fura. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y oirás que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y descendió con quién, hermanos? Con fura. Ahora le dijo, solamente vas a ir con fura si tienes miedo. ¿Y a quién agarró, hermanos? ¿Qué significa? Que tenía miedo. Pero pastor, Gedeón fue un gran líder, fue un gran guerrero, aquel que dijo, esfuérzate y sé valiente, y mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ese mismo tuvo temores. Pero su fe fue más grande que sus temores. Porque nuestra Biblia dice, hermanos, que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Dios nos permite perfeccionar nuestro amor a Él, nos permitirá vencer nuestros temores. Yo creo que es normal temer. Lo malo es cuando te paraliza, te frena, te cohíbe, te amedrenta, te roba la paz. Nuestra fe debe ser mayor que nuestros temores, hermanos. Lo intentó. Gedeón dijo, pues bueno, tengo temor, pero vamos a intentarlo. Y solamente tenían trompetas,
cántaros, y Dios les dio una gran victoria, hermanos. Noé solamente iba con su familia, y qué gran victoria Dios le dio a Noé. Y regresamos a nuestra historia y prácticamente el principio fue el mismo. Primera de Samuel 14:6. Y le dice Jonatán a su paje de armas, bueno, pasemos, intentémoslo. Y después dice, quizás haga algo Jehová por nosotros. Nuevamente, Jonatán era un buen cristiano y entre comillas, Dios bendice a un buen cristiano, hermanos. Aquí no solamente dice un hombre pasó, no, menciona explícitamente quién era, porque era un buen cristiano, hermanos. Y en medio de su temor, alimenta su fe. Y con miedo le dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y con ese temor, después él mismo dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Si ves, él mismo alimenta su fe, quizá haga algo Jehová por nosotros. Y después la alimenta aún más. Pues no es difícil para Jehová. Si ves, muchas veces es difícil para nosotros, hermanos. Y sacamos cuentas y decimos, pero es que y de esta manera y de esta otra. Y se nos olvida meter en nuestra historia a Dios, hermanos. Y cuando yo estoy solo en la historia, se pone muy complicado. Pero cuando metemos a Dios en nuestra historia, y uno dice, pues quizá haga algo Jehová por nosotros. Y después inyectas aún más fe y dices, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pero lo impresionante, hermanos, la historia de Gedeón es increíble porque solo eran 300. Pero esta historia es más increíble porque eran 2. Aquí ya no eran 300. Solo era Jonatán y su escudero. Contra un ejército. Fíjense cómo dice el texto, hermanos. Pues no es, ¿qué dice ahí? Para Dios no hay una sola cosa difícil. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros le damos fe a nuestros miedos. David nunca dijo aquel gran gigante. David siempre dijo paladín, incircunciso. Nunca le dio fe a sus gigantes. A veces tú y yo a veces le damos fe a nuestros problemas en oración. Ay, Dios, tengo un problema tan grande. Y Dios entonces es más grande que yo. Ay, Dios, yo sé que tú abriste el mar, pero este problema sí que está pesado, Señor, no sé si me puedas ayudar. Y tú mismo en tu misma oración alimentas más tus problemas que el gran Dios que tenemos. Es como si le dijéramos a Dios, yo no sé si puedas con esta situación con la que estoy atravesando. Hermanos, inyecta fe en tus oraciones. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén, hermanos. Versículo 7 dice la Biblia, y su paje de armas le respondió, y bueno, obviamente para ser un paje de armas tenía que haber una lealtad absoluta, y le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Pues hermanos, para mí pareciera que él estaba a punto de morir. Dijo, bueno, está bien si quieres hacer eso, y vaya que más adelante Saúl se suicidó y también su escudero lo hizo porque le siguió sus pasos. Ten cuidado con lo que haces porque siempre hay alguien que te sigue, hermanos. Siempre da un buen ejemplo porque hay alguien que te sigue. Saúl dirigió mal y su escudero murió. Jonatán dirigió bien y tuvieron la victoria él y su escudero. Qué bendición, hermanos. Siempre hay alguien que te sigue, dirígelos bien. Y le dice, estoy a tu voluntad, y gloria a Dios por las personas que puedan apoyar tu causa, tu visión, hermanos, tus metas. Puede ser un hijo, tu pareja, un hermano, pero sobre todo tener la bendición y presencia de nuestro Dios, hermanos. Después vemos la estrategia de ataque, hermanos, versículo 8. Fíjense lo que intentan hacer. Dijo entonces Jonatán, pues vamos a pasar estos hombres y nos mostraremos a ellos. ¿Te parece una buena táctica, hermano? Bueno, vamos a parárnosles enfrente y a ver qué pasa. Hermano, era el enemigo. Para reducir un poquito la historia, él ora a Dios y le dice, bueno, si ellos nos dicen, al cruzar ese valle y ellos nos ven de la montaña, si ellos me dicen, sube conmigo, significa que Dios nos va a dar la victoria. Pero si ellos nos dicen, ahí espérenme y descendamos, significa que vamos a morir.
le explica a su escudero y le dice, ok, ¿estás listo? Su escudero pues ya no tenía más que decir, hermano, pues vamos. Tenía que ser leal, hermanos. Y vaya que eso era ir a la muerte. Y entonces en la historia va marchando Jonatán, su escudero por un lado. En eso van por esas montañas, el enemigo está arriba. En vez de esconderse, va caminando, se asoma el enemigo y lo ve. Dice, mira quién es. Y entonces uno de arriba grita, suban acá. En el griego diría, vente para acá. En el hebreo no estoy seguro. Ahorita solo domino el griego, hermanos. Luego se los traduzco en hebreo. Y mientras iban caminando, el enemigo le dice, sube. En eso yo creo, los ojos de Jonatán, no estaba, Dios nos va a entregar a estas personas. Dios está con nosotros. Y en eso empiezan a escalar. Y es lo que dice la Biblia, en tu tiempo libre lo puedes leer. Y empieza a escalar la montaña y atrás viene su escudero. Tenía el trabajo más difícil, ¿verdad? Y era suficiente escalar. Y ahora tenía que cargar el escudo de Jonatán. Y ahí iban los dos arriba en la montaña, hermanos. Al subir, evidentemente los 20 estaban desprevenidos. No creían los 20 que dos iban a atacar ese ejército. Versículo 13 nos dice la Biblia. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres. En cuanto sube Jonatán y su paje de armas, matan a los 20 hombres. Y fue la primera victoria que Dios les había dado a 2 hombres que solamente dijeron, pues vamos a intentarlo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No solo eso, sino que luego nos dice el siguiente versículo, versículo 15, y hubo pánico en el campamento, hermano. ¿Quién tenía que tener miedo en la historia? Jonatán y su paje de armas. Mas sin embargo, ellos no tenían temor. Quien tenía temor era todo el ejército enemigo. La gran pregunta es, ¿quién infundió ese temor? Y la respuesta es Dios, hermanos. Nunca es por táctica. Siempre es por la presencia de Dios, hermanos. Dice la Biblia, y hubo pánico en el campamento, por el campo, toda la gente de la guarnición, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Escuché un mensaje hace poco y hablaba de probablemente como el ejército era tan grande, cuando empezaron a marchar, era tanta la gente que tembló la tierra. Ahora recordemos, ¿dónde estaba el ejército, hermanos? ¿Arriba de qué? Y con el miedo empezó a temblar la tierra. Tenemos muchas respuestas, yo tengo 4 respuestas de cómo es que obtuvieron la victoria. La primera de ellas es que la tierra tembló. Estaban en un peñasco, en un desfiladero. Una teoría es, dice la Biblia, que corrían de un lado al otro. Y cuando tembló la tierra, algunos de ellos cayeron. Y Dios dio la victoria de esa manera. Teoría número 2, vayamos al versículo 18, capítulo 14, versículo 18, aquí mismo estamos. Versículo 18 dice la Biblia, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios. Punto número 2, ¿por qué obtuvieron la victoria? Porque tenían el arca de Dios. El arca de Dios en el Antiguo Testamento siempre representaba la presencia de Dios, hermanos. Primero, la tierra tembló, se cayeron algunos. Número 2, tenían el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios. Y si Dios nos va a dar victorias en nuestra vida, va a ser porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Versículo 20. Tercera. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba envuelta contra quién, hermanos. Y había gran confusión y entre ellos empezaron a destruirse. ¿Quién trajo esa confusión? Dios. Dios cuidando de su pueblo. Qué bendición que Dios nos cuide, hermanos. No solo eso ya sería suficiente. Pero dice la Biblia, versículo 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, se habían aliado con el enemigo, pero dice la Biblia, se pusieron también del lado de los israelitas,
que estaban con Saúl y con Jonatán, versículo 23. Y así salvó Jehová a Israel aquel día, y qué bendición que Dios nos da grandes victorias. Amén, hermanos. ¿Cómo salvó Dios a Israel? Por dos hombres: Jonatán y su escudero. Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, hermanos. Regresamos al versículo 6 y aquí está el corazón de la historia. El pasaje más impresionante de todo el capítulo es el 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos, intentémoslo por fe. Al el próximo domingo ser nuestro aniversario, tantas historias vienen a mi mente, pero estuve pensando en uno en específico. Recuerdo cuando hicimos nuestro primer rally. No teníamos iglesia, no teníamos obreros. La iglesia no existía, la iglesia iba a comenzarse el siguiente día del rally, hermanos. Pero dijimos, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentar predicarle el evangelio a muchas personas que acepten a Cristo. Y recuerdo, hermanos, el hermano Daryl Ratcliffe, y por eso lo aprecio tanto. Él iba a hacer un rally en Matehuala. Algunos recuerdan, trae sus inflables, predicamos el evangelio a personas. Y le marco y le digo, voy a comenzar la iglesia y me encantaría que pudieras venir y ayudarnos a hacer un rally. Y me dice, ¿qué crees? Ya tengo ocupado en Matehuala y vamos a tener un rally evangelístico allá. Y dije, ay, qué lástima. Pero me dijo, pero espérame 5 minutitos, ahorita te marco. Dije, bueno, ¿qué va a pasar? Después me marca a los 5 minutos y me dice, ya les cancelé, me voy a ir contigo. Le dije, qué bendición. Nomás no se lo digan a los de Matehuala, y esa parte lo omitimos ahí en el video. Creo que a la fecha no saben. Pero hermanos, dije, qué bendición. No teníamos iglesia, no teníamos recursos, no teníamos obreros, no teníamos ni quien cuidar el inflable, hermanos. Pero sí teníamos fe. Pusimos esos inflables, hermanos. Nos prestaron un jardín. Y empezaron a venir niños y niños, hermanos. Y recuerdo que ese día le predicamos el evangelio como a 1000 personas, sin tener una iglesia. ¿Por qué? Pues intentémoslo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Pudiera hablar de cada rally, hermanos, y cómo Dios obró de una manera tan especial. No había iglesias, no había recursos, no había obreros, pero había un gran Dios, hermanos. Y seguimos teniendo ese gran Dios esta mañana. Recuerdo la alimentación de los 5,000, y en esa sí estuvieron presentes varios. Ahí ya teníamos iglesia. Ahí muchos dijeron, yo pongo 100 tortas, yo pongo 200 tortas. Un hermano creo que dio 1000 bolillos. Al bolillo. Célebre, ¿verdad, hermano? Y vamos, ¿qué día, hermanos? ¿Cómo salió esa historia? Pues vamos a intentarlo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar, porque es Dios quien salva. Y todos nos maravillamos, hermanos, que la meterán 5,000 y llegan 7,000 almas, hermanos. Para escuchar el evangelio y poder alimentar físicamente 5,000 personas, gloria a Dios, hermanos. Punto número 1 del mensaje, hermanos. Inténtalo por fe. Inténtalo por fe. El siguiente domingo vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Nunca hemos unido los dos servicios. Va a ser la primera vez. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo intentamos por fe. Pues ven y pasemos. Pues bueno, vamos a unir los dos servicios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver y luego decimos que Jehová haga algo por nosotros. Que hagamos un gran servicio que honra a Dios. Y si se escucha bonito, hermanos, ya con nosotros, con el otro servicio, invitados, va a ser un gran domingo, el próximo domingo, primero Dios, hermanos. William Carey dijo, intenta cosas grandes para Dios y espera cosas grandes de parte de Dios, hermanos. Punto número 1, inténtalo por fe. La gente que no intenta nunca llega a nada. Tengo más respeto a una persona que lo intenta y se cae, a una persona que nunca lo intenta. Al menos tendrás una historia que contar. Bueno, lo intenté.
Pero si lo intentas con fe, Dios te sostiene aunque te caigas, hermano. Pedro dio ese paso de fe, hermanos. Quitó su mirada del Señor, comenzó a hundirse y Cristo vino y lo rescató. Porque simplemente dijo, intentémoslo, intentémoslo. Punto número 2 del mensaje. Ven y pasemos. Y después dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Dentro de nuestras historias o de nuestras metas o de nuestros anhelos, siempre recuerda que puede ser que Dios haga algo grande, hermanos. Démonos cuenta que la diferencia la hace Dios, hermanos. Nuevamente escuché este pasaje de un predicador que se llama Ray Young, es el director de House Anderson College, un instituto en Estados Unidos. Y platicaba varias historias y dos de ellas se quedaron muy guardadas en mi corazón y quiero platicarlas con ustedes. La primera historia que él platicaba era sobre un hombre que le entregó su vida a Cristo para ir a África. Él dejó su país, él era de Londres, se va a África, se va con los nativos y empieza a darles el evangelio y nadie cree, no hay convertidos, no hay gente salva. Evidentemente, si un misionero quiere ir y dar su vida en algún lugar, pues esperas que vidas sean transformadas, que personas acepten a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, el resultado fue nulo, no había nadie, otra ciudad y nadie aceptaba a Cristo. Se había desmotivado y regresa a Londres nuevamente y les predica sobre la necesidad de ir y predicar el evangelio en aquellas villas de África. Regresa a África y dice esta segunda vez, ahora sí, Dios va a hacer cosas grandes. Entonces comienza a predicar, comienza a ir a hablarle a personas y mismo resultado que la primera vez. Nadie acepta a Cristo, nadie se convierte al evangelio, las vidas no son transformadas. A tal grado que se enferma este misionero. Él regresa a Londres y él dice, tal vez la voluntad de Dios para mí no es estar en África, sino es quedarme predicando en diferentes iglesias y motivarlos a que ellos vayan a África. Y tal vez Dios me pueda usar como un trampolín para que más personas vayan al campo misionero. En eso estaba predicando en un servicio y en ese servicio estaba su hija. Y su papá estaba predicando sobre la gran necesidad que hay en África, sobre las almas perdidas. Y todos estaban, uno por ahí bostezando, como 2, 3 hay por aquí, ¿verdad, hermanos? Sin decir nombres. Pero ahí están grabados, hermanos, y lo vamos a publicar por ahí al rato. ¿Qué tiene que ver eso con el servicio? Absolutamente nada, hermanos. Qué bueno que podemos pasar un buen tiempo. Regresó a predicar y su hija estaba escuchando el servicio y su papá, hay necesidad de obreros en África, la mies es mucha, como aquel hermano que pasó una vez a orar, la miel es mucha, Señor. Es mies, hermano. La mies es mucha. Y mientras él estaba predicando, pueden poner en vibrador, por favor, el celular. Y mientras él estaba predicando, su hija voltea y le dice a su esposo, y le dice, oye, qué lástima por mi papá, ¿verdad? Le dice, ¿por qué? Pues mira, toda su vida se le ha pasado que va a África y no ve ningún salvo. Regresa aquí para que algún obrero se vaya con él y nadie quiere ir. Como que me pesa lo de mi papá. Me da hasta un poco de lástima, le dijo a su esposo. Y después le dijo, oye, ¿qué te parece si nosotros nos vamos a África? Le dice a su esposo. Su esposo le dice, bueno, pues si tú te animas, yo me animo. Y el nombre de su esposo es David Livingstone, el misionero más grande en África. Cuando yo escuché esa historia, hermanos, yo me pongo a pensar en cuántos héroes anónimos hay. Si alguien tiene algún conocimiento bíblico, conoces de David Livingstone. Es que no lo conocen, les platico una pequeña historia. David Livingstone llega a África, hermanos, él era... buscaba cosas, hermanos, tierra, etcétera. Aún fue patrocinado de esa manera, ni siquiera fue por medio de una iglesia. Y al llegar allá, amó tanto a los nativos de África que cuando se enfermó, primero murió su esposa, y después cuando había muerto David Livingstone, llegaron para llevarse su cuerpo de regreso a Londres, y los nativos le dijeron, no, te puedes llevar su cuerpo, pero el corazón de ese hombre lo vamos a enterrar en África.
Y de esa historia hay un himno precioso. Y ese corazón del misionero David Livingstone lo dejaron enterrado en la tierra de África. Todos conocemos a David Livingstone, pero nadie conocía a su suegro. Y fue por su suegro y un mensaje que su esposa le dijo: pues vamos nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Que la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo, hermanos. Platicó otra historia que me encantó, hermanos. Platicó la historia de la mamá de Jack Hyles. Él platica la historia de que esa familia de Texas nacieron de una manera con muchas necesidades. Su papá era alcohólico, su hijo le decían Jackie Hyles. Empezaron a ir a la iglesia. Solamente iba a la iglesia la mamá con Jackie. Jack Hyles le decían Jackie. Y entonces iba junto, él era pequeño, su mamá. Su papá era alcohólico, entonces él no iba a la iglesia, no quería nada que ver con las cosas de Dios. Y después, él relataba una historia que había unas hermanas de la ruta, como nosotros tenemos rutas el sábado, que fueron a visitar esa familia. Y siempre los animaban: vénganse a la iglesia mañana, va a haber tal promoción, como nosotros aquí en la iglesia. Ahorita los niños están en la búsqueda del tesoro y escondieron unos dulces y están pasando un buen tiempo ahorita, hermanos. Y en eso, aquellos hermanos se dieron cuenta que la mamá del pastor Jack Hyles, en ese tiempo, pequeño Jackie, dejó de congregarse. No recuerdo si dijo 1 o 2 meses, pero no se congregaron. No fue por pecado, sino se dieron cuenta que su mamá solo tenía un vestido y de limpiarlo cada domingo se había roto y le daba pena ir a la iglesia. Que decía: ¿cómo voy a ir con ese vestido que está roto, que está deshilachado, que ya no se ve el color? Y por pena dejó de ir a la iglesia. Una hermana que los visitaba cada sábado se dio cuenta del por qué no venían a la iglesia y le dijo: hermana, ya sé por qué no viene a la iglesia. Yo tengo 3 vestidos, le voy a regalar uno a usted y yo me voy a quedar con 2. No, pero ¿cómo crees? Solamente tienes 3 vestidos. Sí, por eso. Y te voy a regalar uno a ti. Y porque esa hermana que fue a visitar su casa el sábado le regaló un vestido, su mamá regresó a la iglesia sin saber que su hijo iba a ser probablemente el pastor más grande del momento que hemos conocido, que iba a ser de tanta influencia. En ese mismo tiempo, he platicado esta historia, el pequeño Jack Hyles en ese momento vino a la iglesia con un zapato, porque solo tenía un zapato. Llegó en una ruta y el mensaje de la maestra era: Dios ama a los niños. Y el pequeño Jackie preguntó: ¿usted cree que Dios me ama a mí si solo tengo un zapato? Lo siente en sus piernas y le dice: Dios te ama más a ti que a todos. Sin saber que en sus piernas tendría el pastor más grande de todos Estados Unidos. Porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Porque es Dios quien lo hace, hermanos. ¿Sabes por qué Dios ha bendecido nuestra iglesia? Esta iglesia renta 4 camiones cada domingo. Y esa historia un día aquí se va a repetir. Y Dios dice: yo bendigo esa iglesia. Dame una en Irapuato que rente 4 camiones, ¿no hay? No es levantarse el cuello, hermano. Cuesta rentar camiones. No es eso.
es que Dios cambie sus vidas, hermano. Y Dios dice, sé mi justo. Fue Jesús quien dijo, dejen los niños venir a mí. Punto número 1. Intenta cosas por fe, hermano. ¿Hay miedo? Claro que hay miedo. Hay falta de recurso, también lo hay. A veces hay falta de obrero, pero que nunca nos falte la fe, hermanos. La gente dice, es que la fe mueve montañas. De verdad, yo no estoy interesado en mover ninguna montaña. La fe mueve la mano de Dios, hermanos. Yo quiero mover la mano de Dios. Punto número 2, reconoce que la victoria la da Dios, hermanos. En esta iglesia siempre que hacemos algo, siempre lo planeamos. Pero reconocemos lo que dice Proverbios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Esta iglesia se alista. Esta iglesia tiene un programa. Esta iglesia se prepara. Esta iglesia se esfuerza. Pero esta iglesia reconoce que no es el labor de la iglesia. Esta iglesia reconoce que es Dios, hermanos. Que es Dios quien se ha apiadado de nosotros. Punto número 3 y último. Para Dios nada es difícil. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Este asunto es celestial. Nuestra vista es muy corta. Debemos dejar que sea Dios quien obre, hermanos. Tú y yo solamente tenemos que hacer 3 cosas. Ven y pasemos. Vamos a intentarlo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. No es difícil para Jehová. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Que Dios obre de una manera sobrenatural el próximo domingo. Amén, hermanos. Nosotros lo vamos a intentar. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y ¿saben qué, hermano? Para Dios no es difícil. Dios va a bendecir de una manera sobrenatural el próximo domingo. De aquel proyecto que tú tienes también, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Entonces el piano comienza a tocar. ¿Por qué no le dices, Señor, dame la fe para intentarlo? Esta historia tan tremenda solo comienza con un ven, pasemos. Solo dame un valiente con fe y te muestro grandes cosas. No es por el valiente, hermano, es Dios, pero Dios necesita un valiente. Dile, Señor, ayúdame a dar pasos de fe. Que el miedo no nos paralice, hermanos. Ayúdame a dar ese paso de fe, Señor. ¿Qué no le dices gracias? Que nuestras victorias dependen de ti. ¿Por qué no te das cuenta que no hay nada difícil para Dios, hermano? ¿Cómo alimenta nuestra fe que un hombre y su escudero vencieron un ejército? Es cuando te das cuenta, es que no fue Jonatán, tampoco fue el escudero, fue su Dios. Y en esta historia en la cual tú estás, hermano, tal vez te ves abajo de la montaña y el enemigo está arriba y es más grande. Pero ¿sabes? Pasemos. Tal vez haga algo Jehová por nosotros. No es difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios esta mañana, iglesia. Solamente inténtalo. Sabiendo que la victoria viene de Dios y sabiendo que no hay nada imposible para Dios. Inténtalo. Aún en oración, ¿por qué no le decimos, Señor, bendice el aniversario el próximo domingo? El caballo está listado. Las cuerdas están puestas. Sabemos que la victoria viene de ti, Señor. Tantos héroes anónimos. Tú y yo conocemos a Jack Hyles, pero no conocemos todo lo que su mamá hizo. Y no solo su mamá, sino aquella hermana. Mi hermana, te regala un vestido para que vengas a la iglesia. Y por esa hermana, cuántas cosas Dios hizo.
Un misionero que tal vez se sentía fracasado, pero con un mensaje que él dio, se levantó el misionero más grande que ha existido, David Livingstone. ¿Por qué? Porque para Dios no es difícil, hermanos. Para Dios no hay nada de difícil. Con los ojos cerrados nadie está viendo. Tal vez alguien viene en esta mañana y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que diga: yo pudiera orar por mí. Yo quiero tener la seguridad de ir al cielo el día de mi muerte. Solo levanta tu mano. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Alguien más que levante su mano y diga: yo también quiero tener la seguridad de ir al cielo. Gloria a Dios por esa mano. Si alguien nos ve vía internet, les invito a ustedes que levantaron su mano a que escuchen brevemente un versículo que les dirá mi hermano. Y aquellos en su hogar que están escuchando el mensaje, Cristo te ama. Está tocando las puertas de tu corazón y solo quiere que le abras tus puertas y lo aceptes como tu Salvador personal. Siguiente pregunta: tal vez tú ya eres salvo, pero el día de hoy te quieres bautizar. ¿Pudieras levantar tu mano para orar por ti? Gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios por esa mano. Dios les bendiga, hermanos. Punto número 1, inténtalo por fe. Punto número 2, quizá haga algo que va por nosotros. En tu historia mete a Dios. Punto número 3, que no hay nada imposible para Dios. Dios le dio la victoria de todo un ejército a Jonatán y su escudero. ¿Por qué? Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Señor, gracias te damos por tu palabra.